Hoy vamos a analizar a fondo una metodología de ventas que, bueno, en su día fue una auténtica revolución. La fuente que tenemos es un resumen muy detallado del libro Spin Selling de Neil Rykam y la idea es entender por qué las técnicas de venta de toda la vida pues a menudo fracasan en las negociaciones importantes y sobre todo ver qué propone este sistema, que no es una opinión, es el resultado de una investigación masiva con más de 35.000 llamadas de venta analizadas. Y es que es clave empezar por ahí, por el dato, porque en el mundo de las ventas hay muchísimos gurús, recetas mágicas, pero esto es diferente. No es un truco, es ciencia, es un cambio de paradigma total, basado en psicología y en datos. La idea es transformar al vendedor, que deje de ser, pues, un charlatán y se convierta en un consultor de confianza, casi como un médico, que primero diagnostica y luego, solo luego, receta. Me gusta mucho su analogía, la del médico. Pues empecemos por el diagnóstico, entonces. El punto de partida de la investigación de Rackham es fascinante. Un equipo de ventas de élite de una empresa Fortune 100 Fund que, para sorpresa de todos, fracasaba. Fracasaba estrepitosamente en las grandes negociaciones. Y al analizar sus llamadas grabadas, se dan cuenta de que las técnicas clásicas en las que habían invertido millones, el cierre agresivo, el manejo de objeciones, no es que no ayudaran, es que a menudo eran contraproducentes. Imagínate el shock. Es como descubrir que la cura que estabas aplicando era, en realidad, parte de la enfermedad. Y la razón es una distinción que parece obvia, pero que se nos pasa. La diferencia entre ventas pequeñas y ventas mayores. Las tácticas de presión, los trucos de cierre, eso te puede funcionar si vendes algo de bajo coste, de bajo riesgo. La decisión es rápida, casi impulsiva. Claro, si compras un bolígrafo y no te gusta, pues no pasa nada, no vas a perder el sueño por eso. Exacto. Pero en una venta mayor, un sistema de software de 1.000.000 de euros, una flota de vehículos, la psicología es radicalmente distinta. El comprador se juega su presupuesto, a veces se juega su carrera. Hay mucha gente implicada en la decisión y la relación con el proveedor tiene que ser a largo plazo. En ese escenario, la presión genera justo lo contrario. Crea desconfianza, activa todas las alarmas. El comprador piensa, a ver, si tu producto es tan bueno, ¿por qué tienes que presionarme tanto? Entendido. O sea que la vieja idea de estar siempre cerrando, el famoso ABC, Always Be Closing de la película, en ventas complejas no solo es errónea, es que es tóxica. Es veneno. Veneno puro para la confianza. El estudio de Rackham lo demostró empíricamente y fue muy contraintuitivo. Los vendedores que más intentos de cierre hacían por llamada tenían de media menos éxito. Dale la vuelta a eso. Insistir en cerrar era un indicador de que la venta se iba a perder. Y eso demuestra que la fase crítica no es el cierre, no es el final, es una fase muy anterior. La investigación, ahí es donde se gana o se pierde la partida de verdad. Vale. Si la clave no está en el discurso final, sino en esa investigación inicial, supongo que aquí es donde entra en juego el famoso acrónimo SPIN. Explícanos un poco cómo funciona esta secuencia. Exacto. SPIN es básicamente una hoja de ruta para la conversación. La S es de preguntas de situación. Son las preguntas básicas para entender el contexto. Cosas como ¿qué equipo utilizan ahora? O ¿cuánta gente trabaja en este departamento? Son necesarias, claro, para tener un mapa del terreno. Un momento. Pero ¿no son esas las preguntas que haría cualquier vendedor, incluso uno bastante mediocre? No me parece muy revolucionario, la verdad. Ah, pero esa es una observación clave. Y aquí viene el primer matiz importante del estudio. Los vendedores de éxito usan estas preguntas pero con muchísima moderación. Saben que para un directivo ocupado responder a un montón de preguntas básicas es aburrido. Es hasta un poco insultante, ¿no? Da la sensación de que el vendedor no ha hecho los deberes. Los mejores investigan todo lo que pueden antes y minimizan estas preguntas. Demuestran desde el minuto 1 que respetan el tiempo del otro. De acuerdo. Un uso estratégico, minimalista, ¿vale? Una vez que tienes el contexto, ¿qué sigue? La P. La P es de preguntas de problema. Y aquí es donde la conversación empieza, digamos, a coger forma. El objetivo ya es explorar dificultades, insatisfacciones. Ya no preguntas por los hechos, sino por las grietas en esos hechos. Preguntas como, ¿le resulta complicado a veces coordinar a los equipos con el sistema actual? ¿O qué desventajas tiene este proceso manual que me comentaba?
Lo que buscas es que el cliente verbalice lo que en el libro llaman necesidades implícitas. Necesidades implícitas. O sea, que el cliente admite que tiene un problemilla, una molestia, pero todavía no lo ve como algo urgente, que requiere acción ya. Es más un, sí, esto a veces es un poco fastidioso, que un necesito arreglar esto ya o la empresa se hunde. Has dado en el clavo. Totalmente. Es la diferencia entre un ligero dolor de cabeza y una migraña que te incapacita. Y el error de muchos vendedores es que se detienen aquí, escuchan un problema y saltan directamente a la solución. Ah, pues mi producto arregla justo eso. Y ese es un error garrafal. ¿Por qué? Parece lo lógico, ¿no? Si alguien te dice que le duele algo, le ofreces la aspirina. Porque la necesidad aún no es lo bastante grande, no justifica el coste y, sobre todo, el esfuerzo del cambio. Y aquí es donde entra la I de preguntas de implicación. Y esta es para mí el corazón de todo el método, la parte más potente. Estas preguntas cogen ese ligero dolor de cabeza que el cliente ha admitido y lo exploran hasta convertirlo ahora sí en una migraña. No es que magnifiquen el problema, es que revelan sus consecuencias reales. A ver, entiendo la teoría, pero esto de las preguntas de implicación me suena un poco a manipulación, ¿no? ¿No estás simplemente hurgando en la herida para que el cliente se sienta peor y te acabe comprando? ¿Dónde está la línea entre ser un consultor que ayuda y, no sé, un psicólogo aficionado que juega con las emociones? Es una pregunta excelente, de verdad, y es el mayor riesgo al aplicar mal esta técnica. La diferencia está en la intención y en el tono. No eres un fiscal interrogando, eres un médico explorando un síntoma. Si el cliente te dice, el sistema se cae una vez a la semana, el mal vendedor pregunta con un tono acusador. El bueno, en cambio, pregunta con curiosidad genuina. Vaya, y cuando eso ocurre, ¿qué impacto tiene en la planificación de la producción? ¿O han calculado cuánto tiempo pierde el equipo teniendo que reiniciar todo el trabajo? O incluso, ¿cómo afecta la moral del equipo tener que lidiar con esa interrupción constante? No te inventas el dolor. Ayudas al cliente a cuantificar y a entender el dolor que ya tiene. Vale, ahora lo veo. No se trata de crear el problema, sino de ponerle un foco encima para que se vea su tamaño real. Es pasar de un el sistema se cae a cada caída del sistema nos cuesta 2.000 euros en horas de producción perdidas y además frustra a nuestros mejores empleados. Exactamente. Has transformado una molestia en un problema de negocio. Tangible, costoso. El cliente empieza a pensar, esto es mucho más grave de lo que yo creía. Y solo cuando has construido esa gravedad del problema, solo entonces estás listo para la última letra, la N. La N de preguntas de necesidad-beneficio, las need pay-off. ¿Cómo funcionan estas? Pues son la culminación. Y son casi mágicas de verdad. Después de haber explorado las implicaciones negativas, ahora invitas al cliente a imaginar y a verbalizar el lado positivo. La solución. En lugar de decir tú, mi producto mejorará la eficiencia, preguntas. ¿Y qué supondría para el departamento si pudieran eliminar esas caídas del sistema y recuperar esas horas? ¿O en qué le ayudaría a tener un sistema que le diera datos fiables en tiempo real? Vaya, ahora lo entiendo perfectamente. No se trata de convencer a nadie, se trata de crear las condiciones para que el cliente se convenza a sí mismo. El objetivo no es que el vendedor demuestre lo lista que es su solución, sino que el comprador llegue a esa conclusión por sí mismo. Es mucho más sutil y, vamos, mucho más poderoso. Infinitamente más poderoso. Y no es solo que lo digan con sus palabras, es que se activa un principio psicológico clave. Nos comprometemos mucho más con las ideas que creemos que son nuestras. Cuando el propio cliente dice, bueno, si tuviéramos un sistema así, podríamos aumentar la producción un 10% y reducir el estrés del equipo, ya no hay nada que rebatir. Se ha vendido la solución a sí mismo. El vendedor deja de ser un adversario a persuadir y se convierte en un catalizador para la propia epifanía del cliente. La fuente describe un caso de un vendedor que se da cuenta de que el cliente duda. Y en lugar de insistir, se detiene y empieza a aplicar esta secuencia. Descubre los puntos de dolor, explora cómo afectan a la productividad y al final, con una pregunta de estas, de necesidad-beneficio, es el cliente quien acaba describiendo el estado ideal. El vendedor casi no habla de su producto, solo guía. Es un cambio total, de vender a resolver con. Y cuando eso ocurre, la venta está prácticamente hecha. Recuerdo haber intentado esto al principio de mi carrera y fracasar estrepitosamente.
Hice una pregunta de implicación que sonó a interrogatorio y el cliente se cerró en banda. La lección fue que el tono lo es todo. Tienes que sonar genuinamente curioso, como un socio que intenta entender, no como un fiscal que intenta acorralar. Entendido. Y todo este proceso de construcción conjunta nos lleva de vuelta al final. Si toda la llamada va de colaborar y no de presionar, el clásico "firmamos aquí" se sentiría, pues, totalmente fuera de lugar. ¿Cómo se termina una conversación spin? Pues el concepto cambia por completo. Se abandona la idea de cerrar y se adopta la de obtener compromiso. El objetivo no es un todo o nada en cada llamada, sino asegurar que la venta avanza, que va al siguiente paso lógico del proceso de compra del cliente. O sea, en lugar de "quiero la venta ya", es más un "¿cuál es el siguiente pequeño paso que podemos dar juntos?". Algo como "¿le parece bien si la semana que viene organizamos una demostración con su equipo técnico para que puedan resolver sus dudas?". Justo eso. O ¿cuál sería el siguiente paso por su parte para evaluar esto internamente? Se trata de proponer compromisos realistas, específicos y accionables que mantengan el impulso. La fuente lo resume muy bien en 4 pasos para un buen final de llamada. Primero, haber investigado y entendido las necesidades, que es todo el trabajo spin que hemos hecho. Segundo, verificar que no quedan dudas importantes. Tercero, resumir los beneficios clave, los que el propio cliente ha dicho. Y solo entonces, como cuarto paso, proponer esa siguiente acción concreta. Es colaboración hasta el final. Entonces, resumiendo, el gran mensaje de todo esto es que, en el mundo de las ventas importantes y complejas, hay que quitarse el disfraz de vendedor y ponerse la bata de consultor. El poder no reside en tener un discurso brillante, sino en hacer preguntas brillantes. El foco cambia de tu producto a su problema. Esa es la esencia, exacto. Es una transformación completa de la dinámica. El vendedor pasa de ser el protagonista que habla a ser el director que guía la conversación. La venta deja de ser un acto de persuasión para convertirse en la consecuencia natural de haber ayudado a alguien a entender su propia realidad y a visualizar un futuro mejor. Es menos confrontación y mucho más alineamiento. Todo el material se enfoca, lógicamente, en cómo un profesional de ventas puede usar esto para ser más eficaz. Pero para terminar, me queda una reflexión dando vueltas. Dispara. ¿Cómo cambia el juego el hecho de conocer este sistema cuando estás en el otro lado de la mesa, como compradora? Si te das cuenta de que un vendedor te está llevando hábilmente por la secuencia SPIN, la situación, el problema, la implicación, le resta eficacia. O por el contrario, te capacita a ti como compradora para usar esa estructura y llegar más rápido al núcleo de tus propias necesidades. Quizás saber las reglas del juego no te hace desconfiar, sino jugar mejor. Es una dinámica fascinante para pensar la próxima vez que alguien intente vendernos algo importante.